Bueno, ¿no? Poliestireno expandido. Esta parte es lo que nosotros vamos a ver en esta asignatura. Ya por ahora yo he dedicado solamente a conversar y hablar, pero después de la primera evaluación vamos a entrar a ver qué es lo que nos dice la ordenanza y la normativa para poder implementar, en este caso, la construcción como tal, sustentable, para que veamos cómo se hacen los cálculos, qué es lo que nos permite la normativa y de qué manera ustedes pueden implementar estos proyectos de construcción. La idea de esto no es que esto sea un ramo de que nos dediquemos solo a teoría, sino que también que sea práctico. Ustedes vean cómo se calculan los coeficientes de transmitancia térmica, que vean cuál es el impacto que tiene, cuáles son los gastos que tiene una vivienda en función de las características, cuáles son los ahorros, porque eso se calcula. Yo calculo cuánto estoy gastando en función de la gente que hay en esta sala, las características que tiene el muro, la posición que tiene la infraestructura, y ahí todo eso lo vamos a ver en un comienzo desde lo que nos establece la norma, que es efectivamente la que no se ve en la 853. Ya, más la ordenanza general que también establece posiciones, alturas que tenemos que respetar y todo lo que está asociado. Y luego lo vamos a ver desde las diferentes certificaciones. Específicamente, como nos vamos a centrar en viviendas, vamos a verlo desde la SED, pero también hay opciones que ustedes pueden indagar, como la CES o los tipos de certificaciones que funcionan en otros tipos de viviendas. ¿Ya? Consideraciones también el clima templado, diseñada la vivienda con grandes ventanales orientados al sur para aprovechar la luz solar. Ya tienen que tener en consideración que desde el punto de vista ya sea de construcción o de eficiencia, tienen que ir viendo cuáles son las mejores condiciones que tienen para su vivienda. Sistemas de ventilación adecuados y incorporar elementos de sombreado como aleros o toldos para proteger las viviendas del sol en verano y que permita su entrada en invierno. Aparte de opciones constructivas como son las que se plantean acá, también vamos a ver qué tipo de soluciones como implementos o extras se pueden agregar a sus viviendas para darle un valor agregado y obviamente disminuir los gastos que están asociados a eso. ¿Por qué recomiendas la ventana posición al sur si el sol sale de este a oeste? Pero es porque el clima templado, depende del clima que tú tengas. Es el clima que tú mantienes. Si estás en un lugar que es frío, ya, obviamente tu prioridad va a ser que el sol entre por la ventana todo el día. Sería lo contrario. Supone la ubicación hacia el norte. Sí, pero como es un clima templado, el clima todo el día tienes calor. Entonces, no vas a colocar como la prioridad hacia donde está el sol, porque si no, ya el calor que te llega hace que sea equilibrable dentro de la vivienda, porque tienes que pensar que tiene que mantenerse una temperatura ideal dentro de la casa. Entonces, todo lo contrario, como que en el norte tú quisieras poner todas las ventanas hacia el norte, que te entre el sol por todas las ventanas todo el día. ¿Ya? Entonces, así tienes que ir viendo, por eso se ve en función del clima en el que estás emplazado. No va a ser lo mismo que hagamos una casa acá en Melipilla, ponte, que la haga en Arica o en Punta Arenas. Ya en todo, el sentido de la ubicación que va a tener la casa, las características, los materiales, eso también es un tema que hay que analizar. Y por eso también Chile se clasifican zonas y ahí vamos a ir haciendo la distribución. Acá los chiquillos, bueno, aquí la investigación que hicieron, por ejemplo, en el frío, te sale una orientación que permita maximizar la captación de la luz solar en invierno. Eso va a depender de dónde estás empezando. Porque sabemos que, como bien dice su compañero, desde la posición que sale el sol hasta donde se esconde, tenemos que ver las horas de sol que tenemos en cada punto. Hay un librito que creo que lo tengo escaneado, que se lo voy a compartir, que es un libro que está detallada la radiación solar en las diferentes posiciones y ángulos de inclinación de diferentes estaciones que se colocaron en Chile. ¿Ya? Eso les permite a ustedes saber cuánta energía van a recibir en cada ventana dependiendo de la posición en la que están. Eso también lo vamos a ver cómo se calcula y está todo normado, así que en realidad no es nada que tengamos que inventar o que analizar. ¿Ya? Más que nada esto era para que obviamente investigaran un poco, vieran las opciones y hay mucha información, chiquillos. Si ustedes se meten en internet, es todo un mundo completo que no se profundiza tanto, desconozco el por qué, pero no se profundiza tanto y es muy amplio y es muy interesante. ¿Por qué? Porque al final están dando un plus o un valor agregado de lo que ustedes quieran implementar o quieran desarrollar. ¿Ya? Eso era la tarea, los que me la mandaron, la voy a dejar en el correo porque así después me piden las veces. ¿Ya? Cuando se han aprobado, obviamente me dicen que hice la tarea, se la mandé el mail. Ya. La clase pasada habíamos quedado en las certificaciones, que si mal no recuerdo, la última que vi fue la EDGE, o la EDG. Faltaba la WIN y la SED, que ahí es donde sí me quería parar y es donde vamos a entrar a hablar de la ley de eficiencia energética vigente. ¿Ya?
Caresaurio. Les dije la clase pasada, porque me Bajo un kilo, preguntaron, weón. después de haber pasado 80 días con materia, me dijeron, ¿qué nos puede preguntar en la prueba? Les dije, no les voy a preguntar la definición exacta de algo. Podría venir a una pregunta alternativa, quizás, así como cuál es la definición que más se acerca al concepto, o algo así. Pero de lo demás, les voy a preguntar a modo general qué es lo que entendieron, a qué manejan de los conceptos, si tengo un tipo de vivienda, un tipo de edificación, con qué certificación a qué certificación podría optar, o podría quizás postular, porque de las certificaciones que hemos visto, ya de las que habíamos conversado, no todas sirven para todos. Hay algunas que sirven para un tipo de vivienda, un tipo de edificación, entonces, más que nada, van a estar asociados a eso. ¿Ya? Yo la clase pasada les mostré esta diapo, cuando se cambia. ¿Ya? Que era el panel de certificaciones que estaba en la página que les había dicho que era Chile GBC, ¿ya? Y así había varias certificaciones y yo les sumé estas tres. No es que sean, la CEP y la CES son chilenas, que fue lo que les dije la clase pasada. Todas las demás son extranjeras. No es que haya una que se implemente más o menos en Chile, porque como les digo, es un campo que está, no en pañales, porque ha crecido mucho, pero aún así no se implementa tanto en la construcción. Ahora, como les comenté la clase pasada, va a ser obligatorio, ya no es opcional que usted cumpla o no cumpla con los estándares, que de hecho no es opcional, las municipalidades, para la gente que presenta sus proyectos, tiene que presentar su memoria de cálculo del coeficiente de transitancia térmica que cumpla con lo mínimo establecido, ya es parte de la documentación de hecho con su portafolio, si es que su propuesta de un proyecto de mercado público, está toda la fecha de eficiencia energética asociada, cuáles son los gastos, cuáles son los ahorros, cómo se hizo el cálculo de transmitancia térmica, si se utilizó las soluciones que vienen establecidas o profesionales hizo los cálculos y todo lo que propone. De las que habíamos visto, ya, yo les coloqué acá a modo general casi todas las certificaciones que estaban en Chile GBC, ya. Les dije que nosotros no vamos a trabajar directamente acá en clases con ellas, pero sí va a ser parte del proyecto final de esta asignatura que ustedes vean a qué certificación pueden optar con las viviendas que van a analizar. ¿Ya? Puede que directamente no puedan optar, pero sí que puedan hacer mejoras en sus viviendas para que entren dentro de las certificaciones que hay disponibles. Y esa es la idea, que ustedes puedan darle un valor agregado a la edificación en función de las diferentes opciones que hay dentro del mercado. ¿Ya? Vimos las diferentes certificaciones, partimos por la LEED la clase pasada. Después les hablé de la CES, me parece que es la segunda, que es la certificación de edificio sustentable. ¿Ya? La CES, esta es chilena, ¿ya? Que se diferenciaba de la CEP porque esta es certificación y la otra es calificación. Por si acaso. Vimos las diferentes etapas del proceso de la CES y, si mal no recuerdo, quedé en esta. No sé si la vimos. Sí, ya que era la ENS. Ya. Dije que hoy día íbamos a terminar de ver la última, que era la WEL o la WIL, y la CED. Y esa va a ser clave porque insisto que desde el punto de vista del área en el que nosotros se van a desenvolver más, ya, son proyectos que contemplen viviendas que en no mucho tiempo, de hecho, por normativa o por ley, debería haber sido desde 2023, que no se llevó a cabo, se iba a implementar obligatoriamente la ley de eficiencia energética que obliga a todas las edificaciones o todas las construcciones nuevas que tengan como destino la venta. O sea, ustedes tienen un proyecto habitacional que quieren hacer, tienen que cumplir sí o sí con lo que está establecido en la calificación. ¿Qué lo vamos a ver ahora con la... Pero, profesor, ¿por qué nada se ingresa por 2023, coincide con, digamos, cambiar metodología? ¿Por qué se va a empezar el departamento de obra va a empezar a trabajar con el sistema BIM? Sí, y el pero... sistema BIM incluye también el tema energético. Es que el sistema BIM te entrega mucha información que tú necesitas para poder procesar después. Por eso, desde imagíname que por eso antes no se solicitaba. Mira, no se solicitaba porque no era obligatorio. Por eso. Esa es la principal razón. Ahora Ahora trabajar obligatorio con BIM ya es todo conjunto. Sí, pero no tanto porque sea porque se va a trabajar con BIM, sino porque ahora salió la ley de eficiencia energética que está dentro de las obligaciones que se establecen
dentro del marco que se busca hacer de aquí al 2050, que esté la implementación de disminuir los gastos asociados a los procesos constructivos, a los materiales de construcción y a los usos de las viviendas. O sea, ahí apareció la obligatoriedad de que esto se haga, porque la SEP como tal existe desde el 2013, no parece que se envió la primera, como el primer proceso de la SEP. Pero recién en 2023, que ya no fue el 2023, tampoco creo que sea el 2024, probablemente va a ser ya el 2025, que la ley ya va a entrar en vigencia en esa parte. Y de hecho vamos a hablar en un ratito. Claro, porque anteriormente se habían solamente definido unas zonas climáticas, Sí. y a medida de las zonas climáticas daban la sugerencia de qué tipo de aislantes Sí. se pueden utilizar. Lo que sí hay que tener ojo ahí que las zonas climáticas se establecieron, las zonas climáticas también se definieron como en 2008, y fue cuando empezó, porque todo esto empezó en el proceso. Primero partió lo que establece la ordenanza para el mínimo en el cielo, que fue lo primero que se hizo, después se hicieron muros y suelos, eso es lo que se ha ido actualizando en la normativa. Pero tienes que tener en consideración que lo que se establece como obligatoriedad es el mínimo, que es lo que te pide la ordenanza, tienes que cumplir lo que se cumple con un muro básico, no es como que requieras tanto más que, por ejemplo, si tienes un muro de albañilería, con un buen recorrimiento puedes cumplir con el mínimo que establece la normativa. ¿Qué es lo que hace la SEP finalmente? Te dice cuánto ahorro tienes tú respecto a lo mínimo que establece la ley, en este caso la ordenanza. Ese es el objetivo de la SEP. ¿Era obligatorio? No. No tenías tú la obligación de certificar tus viviendas porque no es parte de lo que se buscaba. ¿Para qué se hizo la SEP? En un comienzo era para que obviamente existiera como un parámetro que tú hablaras el mismo lenguaje y que yo te dijera tu vivienda es A, B, C, D o E. Entonces, mientras mejor sea tu letra, significa que tienes menor gasto, tienes un ahorro dentro de lo que es el consumo energético dentro de la vivienda. Pero lo que tú me dices está bien, pero el hecho de que ahora sea ley no es tanto porque ahora simplemente el BIM. El BIM fue un bonus que va a favorecer obviamente el proceso de cálculo, porque no es tan simple, tampoco es tan complejo, pero tiene alto trabajo detrás que las municipalidades obviamente se quieren ahorrar, especialmente los proyectos que ellos ejecutan, o sea, los proyectos sociales. Porque antiguamente lo que hacían era que buscaban un calificador y le decían, ya, mira, tengo un proyecto que son, no sé, 100 casas, tienen estas localizaciones, tú hazlo y me entregan las calificaciones porque las necesito. Ahora, no solo los proyectos sociales que hace la municipalidad tienen que cumplir con eso, sino que todos los proyectos que se construyen en Chile como viviendas nuevas van a tener que contar con eso. Eso es lo que establece la ley. Que debería haber entrado en vigencia ese ítem ahora en 2020, el año pasado, 2023. Y no entró en vigencia. Y ver si aún, está junto con BIM también. Sí, que como sabemos, no. Pero no es la razón, sino que eso fue un bonus para que obviamente esto sea. Porque esto existe de mucho antes, como tal. Piensa que esto se empezó a usar hace más de 10 años, 11, 12 años, se empezó a usar la SEP. Se ha ido actualizando, se ha ido mejorando, se ha ido facilitando el proceso, pero el tema del BIM, como te digo, lo que va a favorecer es que tú tienes que colocar datos como la luz que entra por la ventana en función de la posición que tiene. Por ejemplo, eso actualmente se hace a mano. Con un transportador, y tú empiezas a medir los ángulos y vas viendo en el papelito del plano hacia dónde apunta la ventana. Así se hace hoy día. Con el BIM ya no es así, porque tú puedes ver efectivamente en función de la posición en la que lo colocas. Si tú lo geolocalizas, puedes decirme exactamente cuál es la luminosidad que entra por ese muro, cuál es la inclinación que va a tener del sol hacia la ventana. Se puede automatizar eso. Obviamente va a ser una ventaja, pero no reemplaza lo que hace. No, sí, obviamente lo reemplaza, por lo mismo también, yo me di cuenta ya hace el año 2021, que por ejemplo el EB ya está entregando como los materiales para usar el BIM, ya sea Revit o cualquier programa, y ya viene con el cálculo de técnico ya asociado. El cálculo de la trascendencia térmica. Porque eso viene de las propiedades de los materiales. Claro. No es un dato. Arauco también lo está haciendo con algunos tipos de madera. Vienen en muchos materiales. Como en la bolsita, viene Claro. la resistencia térmica, la resistencia térmica como información. El tema es que mucha gente no tiene ni idea de lo que es. Lo mira y dice, ya, perfecto. Mientras más chiquito sea el U, mejor, y mientras más grande sea el RT, mejor. Listo. Y hasta ahí nomás llega el análisis que la gente hace. O sea, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de que pasemos por este proceso? Que todos hablemos el mismo lenguaje, como los refres. Tú vas a comprar el refri, la tele, todo, tú sabes que la que es A o la que es A más, obviamente gasta menos que la que es E, o la que sea. Pero esto va a estar enfocado en otra cosa, que ya es la parte más constructiva. Ahí también es lo que tú implementas dentro de la edificación como tal. ¿Ya? Entonces, antes que podamos, de hecho, justo lo que vamos a hablar de eso viene ahora. La cuarta certificación que yo les quería presentar, ya, de las cuales les podría preguntar en su prueba la próxima semana, es la WELL, o la WIL, que es un estándar de construcción
ya, que se basa en el desempeño y funcionan las mejores prácticas en diseño y construcción con intervenciones en materia de salud y bienestar. Piensen que todo lo que nosotros trabajamos o buscamos desde el punto de vista de eficiencia, ya, aparte obviamente de disminuir los gastos en electricidad, es mejorar las condiciones de vida. Ese es el foco de toda la parte que está relacionada con construcción sustentable. Mejorar las condiciones en las que la gente vive dentro de la vivienda con un beneficio que va a ser un beneficio económico a largo plazo, porque va a tener menos gastos en ciertos puntos. Como inversión inicial, ¿es más caro? Sí. ¿Cuánto más caro? Estimen, dependiendo de las características del proyecto, un 10% más, ¿ya? 10-15%, un 20% dependiendo de dónde traen los materiales, pero no es más que eso. Que la tasa interna de retorno o el retorno de esa plata puede ser en 1 o 2 años, dependiendo de la cantidad de calefacción que ustedes acostumbren o la temperatura que ustedes estimen como temperatura de confort. Porque yo, por ejemplo, puedo estar bien a la temperatura que estamos ahora, que se puede que estamos acá. Estamos a 22, ¿ya? Pero otras personas necesitan estar, no sé, a 25, otro a 18. Entonces va a depender de lo que ustedes establecen como confort, la cantidad de energía que van a gastar o el costo que va a tener, ustedes mantienen ese rango dentro de su vida. Y eso obviamente va a hacer que varíe el tiempo que se demora en recuperar la inversión, pero generalmente no es mucho. 1 o 2 años, la inversión es a largo plazo. Dependiendo de los materiales, puede durar 25 o 30 años, dependiendo obviamente de las características que ustedes tengan. ¿Qué característica tiene esta certificación? Que es flexible para todos los tipos de edificios, con opciones de personalizar el enfoque y ajustarlo a sus metas. Recuerden que yo aquí les dije que le iba a hablar en general de las certificaciones porque no alcanzamos ahora 20 que tenemos de clase a profundizarlas todas, si no estaríamos todo el semestre solo viendo certificaciones, ¿ya? Y no entrando a la normativa, que es a lo que quiero que vengan, o sea, que entiendan cómo se aplica, cómo se trabaja con ella y de qué manera la pueden implementar ustedes dentro de los procesos. ¿Ya? Piensen que el objetivo de este ramo es que ustedes se atrevan también dentro de los proyectos que ustedes trabajen a implementar o a plantear mejoras dentro de lo que es la eficiencia energética, a cambiar materiales, cambiar composiciones, desde el rol de entender qué es lo que está pasando en cada elemento al momento que ustedes lo analizan. ¿Ya? ¿En qué tipología de proyectos se pueden aplicar en edificios nuevos y existentes? Esto cambia, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que la SEP, que es solamente en edificios nuevos, aunque tenga menos de 5 años. Cada certificación tiene sus requisitos, ¿ya? Que anteriormente se definía como nueva construcción y renovaciones importantes, ¿ya? En interiores nuevos y existentes, y en el cumplimiento del núcleo y la envolvente con los estándares del piloto que establece WIL, que incluye comercios, residencias multifamiliares, educación, restaurante y cocina comercial. ¿Ya? Estos son los tipos de proyectos en los cuales ustedes pueden implementar este tipo de certificaciones. No todas las certificaciones se implementan en todos los proyectos. ¿Ya? Tienen que tener claro eso desde el punto de vista de dónde lo quieren implementar, porque, como les digo, no aplica para todos. ¿Ya? ¿Qué aspectos son los que evalúa estos trámites? ¿Sí? Lo voy a ir conversando con ustedes. El aire, el agua, la alimentación, la luz, el fitness, el bienestar y la mente. Pongan atención, ¿ya? Son los aspectos que evalúa esta certificación, que es la WEL o la WIL. ¿Ya? Y ese es el objetivo que tiene como tal. Cada certificación, y aquí mismo, chiquillos, creo que vamos a ver en total 2, 3, 4, 5, 6 certificaciones. Hay miles. Ustedes pueden buscar, indagar, ver a qué otras certificaciones podrían acceder, pero todas se acceden con la misma información, que es la que nosotros vamos a sacar después de lo que establece nuestra ley, nuestra normativa de integración y la ordenanza, y la NSH 853, que nos establece cómo nosotros podemos llegar a esos datos que son la transpirancia térmica, la resistencia térmica, las características que va a tener la envolvente de nuestra vivienda, porque eso son lo que nos piden estos. Acá van y le dicen ya, ¿cuáles son las dimensiones de su muro? ¿En qué posición está? ¿Cuál es el coeficiente de transpirancia térmica asociado? Todo eso se procesa y entrega información. Eso es lo que ustedes tienen que lograr hacer, llegar a los datos que se meten dentro de estas certificaciones para que ustedes puedan llegar a los resultados y a lo que se espera. ¿Ya? ¿Ah? Si el gas de agua, como de visita de luz, si trabajas con aire acondicionado, puede ser ahí. Sí, pero piensa que acá todo lo evalúas tú como calificador o como certificador de la... Tú tienes que recopilar la información y procesarla. Es parte de todas estas áreas se evalúan para que tú puedas obtener tu certificación.
No sirve de nada, por ejemplo, que tú tengas 3 de todas estas muy buenas, pero las otras no. Porque al final igual tu certificación va a variar. Por eso que hay que... Sí. Sí. Hay certificaciones que son más amplias, otras que son más como ajustadas a temas específicos. La más amplia sería la web. Esta sería una de las más amplias, sí. Tengo cursos Sí, incluso la también para... Claro. Esta sería una de las que abarca más temáticas dentro de lo que es la vivienda como tal. Porque la mayoría considera la parte netamente constructiva, como los materiales que tú utilizas, el agua caliente sanitaria que tengas, si ocupas paneles solares, como cosas que estén asociadas al ahorro, pero no específicamente como a las condiciones que tiene una gente dentro de la vivienda. No implica bienestar, mente. ¿Este vale chileno? No. Se pueden implementar acá, pero no son chilenos, son en este caso certificaciones extranjeras. Las únicas dos que tiene Chile es la CES y la CEP. Sí, la sede para vivienda. Sí, que es la calificación. Esta es certificación, que es la CES, y esta es calificación. Profe, Diga. hoy día yo conversaba con un familiar que usted escuchó del proyecto que nos teníamos nosotros de portafolio, que era la vivienda modular. Tengo su forma en mi casa. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Que el proyecto decía que se formaban con paneles de espuma. Sí. Ya. Y yo hoy día hablaba con esa persona y decía que se estaban como certificando las máquinas para el proceso productivo de los mismos paneles. Entonces, esa certificación, porque no le pregunté más, ya fue una conversación breve, ¿será la certificación de edificio sustentable en fábrica al producir productos? No, porque eso es lo que buscan certificar ellos, es el proceso como tal, ¿cierto? No el... Mira, son cosas distintas. Por ejemplo, la certificación de edificio sustentable sería si yo quiero certificar la sede de Edu. Quiero ver en qué nivel está dentro de lo que establece la certificación. Hay certificaciones para los materiales y para los procesos, que es distinto que esto es netamente sustentabilidad. En los materiales lo que se hace, que se le hacen ensayos en base a lo que establece la normativa, para que tú puedas determinar cuáles son las características del material y cuál es la resistencia térmica y la transmitancia. Eso tú lo puedes procesar como un dato después, porque después vamos a hablar de un manual que se llama el Manual de Soluciones Constructivas, que existen para aislación térmica, resistencia al fuego y la parte de acondicionamiento acústico. Porque en el caso de, a mí me entré, yo me puedo conseguir esos certificados de la certificación de las máquinas del proceso productivo. Sí, pero en esto no te van a afectar. Ah, no inciden No. en el producto que va a tener. No, porque a ti te incide el valor que tiene el producto. Por eso es que a mí me van a entregar un producto certificado. Sí, es que mira, lo que tú me estás planteando te sirve a ti como solución para implementarlo dentro de tu video. Exacto, que la idea de nosotros sería certificar la vivienda modular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea, me gustó la idea que usted decía, porque el proyecto en sí no es muy barato, la vivienda modular. Y un dato que dio usted a entender que si uno pedía un crédito, de esos créditos verdes, Sí. Si cuenta con alguna certificación y dependiendo del nivel de la certificación, que sea más accesible a la gente. ya, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Ustedes podrían evaluar una precalificación de su vivienda emplazada en algún lado. Tienes que tener ojo, porque por ejemplo, estas certificaciones son emplazadas en algún lugar. Porque yo necesito saber cuál es el nivel del usuario que va a recibir, cuáles son los obstáculos que tiene cada ventana en la posición que están. Ya. Las que están acá tendríamos que encargarse de alguna que sirve como para certificar así como tu casa prefabricada, como estándar, y que tú la puedas colocar en diferentes lugares. Eso se puede plantear. Es un poco más complejo como para que tú tengas una certificación específica, pero podrías tener un rango estimado. Como de tú ofrecer a la gente, decirle si mi casa la construye en tal lado, con tales materiales, usted va a tener, no sé, una calificación energética B o C, lo cual está sobre lo que establece la norma, que es L, y lo vamos a ver en un ratito. Entonces, si cumple con eso, entonces usted podría optar a los créditos porque tiene un ahorro asociado al proceso, no al proceso constructivo, sino que a la construcción como tal. Entonces ahí tendrían que, lo que ustedes pueden hacer, lo que se puede plantear, es como plantear su casa como piloto, ¿ya? Evaluar los materiales, evaluar las características que tiene cada elemento, ver si cumplen o no con lo que establece la normativa y poder ir jugando con las diferentes zonificaciones, ir viendo cuánto necesitan obviamente para cumplir con el mínimo y más, porque la idea es que ustedes tengan un producto que tenga un valor agregado. Entonces puedes ir jugando porque, por ejemplo, si la casa la va a poner en el norte, las condiciones no son las mismas que en Punta Arenas. En Punta Arenas, para que tú cumplas con lo que establece la normativa, quizás vas a necesitar el triple de aislante o un material que tenga una mejor conductividad que la que usas en el norte. Entonces tendrías que como que plantear propuestas. Ahí, dependiendo de la idea que tengan,
yo les propondría o que se propongan un par de regiones o un par de zonas térmicas Lo que estoy diciendo de Tarea, 3 zonas. que podrían, después las vamos a ver porque hay una zonificación térmica. Son 7 zonas que ustedes van viendo las diferentes características dentro de ellas. Yeah. Yo les recomendaría que si, por ejemplo, lo quisieran hacer para portafolio, que podría ser una opción, que hagan la investigación de cómo lo podrían implementar y que lo analicen para ciertas zonas. Ya eso le hace la evaluación económica de cuánto extra respecto a lo que ustedes plantean, tendría el costo de esta implementación, el costo de obtener la certificación si es que no la ofrecen ustedes, porque yo le puedo ofrecer todo, la casa con certificación, todo. La colocamos y yo misma le hago la evaluación y le doy el certificado. O sea, ya le estoy vendiendo a la persona una vivienda que tiene el plus y que le va a permitir obviamente poder acceder a subsidio o a bonos o ahorro en realidad en este caso con lo del crédito. Pero tendrías que hacerlo así porque no es el material el que tú certificas. El material como tal tú lo puedes usar dentro de tu construcción. Y eso que te va a permitir que los elementos estructurales cumplan con lo que está establecido. Pero como tal, no certificarías como sería como certificar el piloto, que sería como medio complejo, porque dependiendo de dónde lo coloques, va a variar. Porque cada zonificación tiene sus características, tiene sus condiciones. O sea, pero es una buena idea, pero yo le haría zona específica. O podría elegir una zona que esté muy al norte, una zona en el centro y una zona en el sur, o dónde estaría tu población objetivo, como en qué lugares estás pensándolo, y yo lo valoraría para ellos. Y analizaría, por ejemplo, los rangos de los cuales podría obtener la certificación. Si mi vivienda va a estar emplazada en tal certificación térmica, el rango de mi certificación, dependiendo de la localización y todo, va a estar entre tal y tal. Que podría ser una opción bastante interesante. Vale. Ya, pero es largo el proceso, por eso les digo que tienen que casarse con uno, porque si no podrían estar más de un año tratando de buscar como el... Porque uno de repente se plantea y dice, yo voy a hacer un manualcito. Yo lo quise hacer en un minuto, el Fine, porque es muy largo. Tendrías que casi que hacer como una tesis de doctorado, estar 4 años investigando como en qué posiciones, de qué forma, de qué manera. Entonces yo me enfocaría en casos específicos. Y nos pasó el año pasado con un portafolio que los chiquillos querían certificar una sala de clases en un colegio, porque tú puedes certificar espacios. Entonces los chiquillos fueron al colegio, lo evaluaron, pero aplicar todo lo que establecía la CES le iba a tomar más tiempo que los 3 meses que tienen el portafolio, 3 meses y medio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Atacaron un punto específico de lo que establece la certificación. Entonces se enfocaron solamente en la parte del proceso constructivo como tal y los materiales que se iban a implementar para establecer los mejores. Entonces, por ejemplo, eso fue a lo que ellos se enfocaron. Entonces tienen que tener ojo porque es largo el proceso de captación de esto, como de lograr tener la información y poder entregar el resultado que ustedes quieren. ¿Se puede? Sí, pero es largo. Requiere harto tiempo como el procesamiento de la información. Profe, mira, lo mejor hay algo que yo no hice, pero sirve para las calles, así, por ejemplo, cuando las calles tienen mucho árbol, no tiene esa ¿Qué pasa en ese caso? No, en ese caso, por ejemplo, cuando tú haces certificaciones de viviendas, edificios, ya, tú tienes que tener en consideración que no todos los departamentos de un edificio van a tener la misma letra. Porque obviamente un departamento que esté en el primer piso, que todos los árboles que están en la calle, de tamaño de luz del sol, no va a tener en ningún caso las mismas características que la persona que tiene el departamento del piso 20, que no tiene ningún obstáculo, que no tiene edificio al frente, que no tiene nada que se oponga. Entonces, de hecho, lo que establece la SEP como tal, y es la que se ocupa el edificio, es que tú al edificio le puedes poner una calificación, es un promedio de las calificaciones que tenga. Pero al momento de tú vender el proyecto, tienes que establecer que no todas las viviendas tienen la misma letra. O sea que tú tienes que entender que si el edificio, por ejemplo, yo te lo vendo como un C, es muy bueno, que después vamos a ver a qué se refiere con el C en sentido de ahorro. Puede que dentro del edificio haya un departamento E, porque en realidad el ahorro que tiene ese departamento en específico no es el mismo que están vendiendo en el proyecto. Pero en promedio, el proyecto como tal tiene una letra, que así se analiza. Tú sacas como un promedio y dices, el edificio de la esquina tiene certificación C. Todo el mundo perfecto, maravilloso. Pero dentro de ese edificio, puede que no todos sean C. Puede que algunos sea B, que otro sea D, que sea E, porque se analiza por unidad. Cada departamento tiene una certificación, cada casa tiene una certificación. Es como el medidor de agua, no sé, como el medidor de gas, para que sea una idea. Cada uno tiene su elemento, las certificaciones también funcionan por vivienda. Por elemento. Les voy a mostrar un videito para que hablemos de la ley de eficiencia energética, que me interesa bastante que la traigan. Y luego nos vamos a meter directamente en ella. Vamos a ver cómo ha evolucionado, cómo ha avanzado, de qué manera nosotros nos involucramos con la ley de eficiencia energética y cómo vamos a trabajar nosotros con ella, porque va a ser la base de lo que nosotros vamos a hacer después, que va a ser el proceso de cálculo. Esto no solamente va a ser
teoría, prometo que van a ser las últimas clases que voy a dar nota. Después quiero que se vuelva a hablar la otra. Vamos a hacer, va a ser más práctico, por ejemplo, desde la otra clase en adelante vamos a ver qué nos pide la norma, qué nos dice la ley. Y Como cuando se hace una, vamos a aquí, Carrama, hace tantas viviendas, hace 200 casas, las 200 casas nosotros las podemos certificar en darle la A, la B. de hecho, si es que alguien... ¿Y cuál es la mejor para uno como una ¿Como comprador? Claro, uno como, la que tenga la mejor letra. Propietario. ¿Cuál sería la mejor la que tenga la mejor letra siempre va a ser la que va a tener mayor ahorro. ¿Cuál es la mejor letra? La Claro, la A sí es la mejor ubicación. Sí, no, por lejos. Y de eso quiero hablarles en un ratito. Voy a mostrar. Se va a poder recordar. Mercurio retrogrado. Mira, en teoría, cuando se apruebe la ley, una vivienda que no cumpla con el mínimo no debería ser legal, porque no cumple con el mínimo. Es que va a ser requisito para que tú recibas la recepción final que tenga la certificación. Entonces, por ende, tiene que cumplir. De hecho, actualmente, para el proyecto que te piden la memoria de cálculo de eficiencia energética, es que cumple con el mínimo que establece la ley, o en este caso la ordenanza. Si no cumples con lo mínimo, no puedes hacer toda la documentación para recibir la recepción de tu vivienda. ¿Tu proyecto público sería Hace años que se les exige a todos los conjuntos habitacionales que ustedes ven, se les exige que cumplan. De hecho, los calificadores son los que evalúan los proyectos serios. Cuando termina el proceso de calificador, que aprueba la prueba y todo el tema, tiene que como retribuirle al Estado, por lo menos en mi caso, como mi Estado me hizo un curso, yo tuve que retribuirle al Estado y tuve que calificar 50 viviendas, girando un conjunto habitacional. Y tenía que colocarle su letra correspondiente en el proceso de cálculo. Profe, por ejemplo, si uno hace una evaluación de una casa y uno le dice ya un propietario ya tiene su casa y quiere certificarla, yo se la certifico. ¿Sabe que su casa es clase energética en D? Uno también puede decirle a la propietaria, ¿sabe que yo puedo dejarle su casa en A? De hecho, esa es la idea del proceso de calificación de la SEP, que es la que vamos a ver. Cuenta con dos partes. Un proceso de precalificación, que tú lo haces solo con los planos, con las especificaciones técnicas, con la información previa. Entonces tú previamente le puedes dar a la vivienda una calificación. Por ejemplo, yo puedo hacer todo el cálculo, todo, y te digo la vivienda es E, cumple con lo mínimo que establece la ley. Pero, y ahí viene el pero podemos implementar tal y tal solución en tales lados. Por ejemplo, en los muros podemos agregar aislante, podemos colocar en el techo alguna cámara de alquilado, podemos cambiar las ventanas, no sé. Buscar soluciones y podemos hacer que pase de una E a una C. ¿Qué ventaja va a tener? No es tan solo por tener una etiquetita más bonita en la casa, que conste eso, sino que las condiciones dentro de la vivienda van a mejorar, va a haber un ahorro considerable porque ya no vas a tener un gasto tan grande como si cumplieras con lo mínimo que establece la normativa. Entonces, esa es la idea de que tú vendas. La idea de esto no es tan solo vender una letra, sino que vender confort, vender mejor calidad de vida. Ese es el objetivo de la construcción sustentable. No tan solo vender porque somos comerciantes, no. Sino que lo que queremos es vender algo mejor, queremos que la gente se sienta en mejores condiciones y obviamente que eso genere un ahorro dentro de su vida. Como les comentaba adelante, para que estimen los gastos no es más de un 10 o un 20% en el proceso constructivo. Si ustedes quieren agregar mejoras, el mejorar esto en un comienzo, que pueden cambiar literalmente de una E o una D a una C o B fácilmente. ¿Ya? Oh, creo que no voy a hacer. No, yo tengo clases con computador, parece que espero que no se pueda. No. ¿Ahí mismo? No, a ver. Quería mostrar un videito que va a ser la introducción de lo que vamos a ver ahora, que en realidad hemos hablado todo el rato de lo mismo, pero va a estar bien bueno que lo vean para que te haga mucho más sentido lo que estamos hablando. Veamos.
serie de protocolos con el fin de minimizar el impacto ambiental en sus territorios. La conclusión que se explica como una serie de estrategias que buscan optimizar los recursos y costos con el fin de minimizar el impacto ambiental negativo en toda la cadena de valor de una edificación, desde la obra hasta su habitabilidad. Esto incluye las etapas de planificación, diseño, construcción, renovación, utilización y eliminación o reconstrucción. ¿Cómo impactan los edificios en el ambiente? Los edificios representan entre el 30 y el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 80% de esas emisiones se generan durante su uso. ¿Qué hace la ciudad? La ciudad genera normas, programas y otorga las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Y vos qué podés hacer? Tanto en el diseño como en el uso podés orientar las construcciones para favorecer la iluminación natural y la eficiencia térmica, utilizar materiales certificados, instalar terrazas y muros verdes como aislante térmico y como medida de prevención de inundaciones, aplicar domótica para la automatización y el control del consumo de la energía y el agua, separar los residuos y promover su reutilización. Pueblo, Juan. Alinen. Ese era el video que quería mostrar. ¿Qué es lo que quiero que introduzca a este video? Que lo que nosotros vamos a ver ahora es una de las leyes que se aprobó hace poquito tiempo acá en Chile, quizás no tan poquito, pero que busca mejorar las condiciones dentro no solamente de las viviendas, sino que en varias líneas. Que vamos a ver. Profe, recién me habló el Gamaliel, me dijo que tuvo un problema con su hijo y quería mandar un correo. Ya. Ahí cuando pase el extremo, porque ¿qué le pasa? Ya está. Pero, Dios mío. No, yo no me equivoco. ¿Cuándo me equivoco? No lo sé. Se me ocurre cuando. Tengo mis dudas. Ya. El video que les mostré después lo vamos a ver al final, ya, pero todo lo que hemos hablado en torno a lo que es la calificación energética, y no es la CES por si acaso la que se va a implementar en edificios, porque la CES es una certificación y no una calificación, ya, va a estar en torno a esta ley que yo se la subí el domingo, le subí mucho material, ya, de hecho le daré como una carpetita con harto material para que tuvieran material del cual ir a buscar información, ya, escogido, estratégico, cosa que no estuvieran como en puros vaivenes, ya. Y el tema que es lo último que va a entrar en la evaluación es respecto a la ley de eficiencia energética. La hemos hablado, o creo que la he hablado con ustedes durante todas estas clases de igual forma, ya, pero les quise armar una presentación más clara, donde se entienda todo lo que hemos conversado, ya, y busquen, o en realidad le encuentren, la razón al por qué se quiso hacer todo este proceso. La ley de eficiencia energética se aprobó en 2021 y buscaba que en un plazo de 2 a 4 años se lograra implementar todo el proceso que ustedes ven acá. ¿Qué busca
como objetivo general promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos. A nosotros como profesionales de la construcción nos afecta este punto, ya que obviamente es la parte de construcción y vivienda, pero todos los demás puntos están relacionados con nosotros. Porque nosotros vivimos en un entorno en el cual todos los demás temas como la industria, el transporte, el sector público y comercial están asociados a el desarrollo que nosotros hacemos en nuestra área profesional. Yo en esta presentación me voy a centrar específicamente en cómo ha ido evolucionando la ley y lo que nos va a afectar a nosotros directamente con la parte de las certificaciones obligatorias que se deberían haber implementado, pero no se han implementado. Por eso que yo el otro día les decía, en teoría hay un periodo de implementación de todas las leyes desde que se publica en el Diario Oficial. Lo que se publicó en el Diario Oficial en 2021 fue la ley que establecía la obligatoriedad del Estado de establecer imagínense como una pauta de trabajo en torno a lo que es eficiencia energética en todas estas leyes. De a poquito se han ido implementando diferentes partes de ella. Hace poco se aprobó la parte que está asociada al transporte, con las emisiones de CO2 de los vehículos, y de a poquito así se espera que lleguemos en un futuro no muy lejano a la aprobación de la obligatoriedad que vamos a hablar ahora de lo que es las certificaciones dentro de las viviendas y obviamente la implementación tanto en las industrias como en el sector público. Eso es lo que busca la ley como tal. ¿Cuál es el objetivo de ella? ¿O qué es lo que se basa o en lo que busca? Ya, son estos 4 puntos específicamente. El primero es tener una institucionalidad de la eficiencia energética en el país. O sea, que todos hablemos el mismo lenguaje. Véanlo así, porque muchas veces, probablemente gran parte, algunos de ustedes ya estaban en conocimiento de los temas que hemos hablado acá, pero otros quizás nunca habían escuchado hablar de lo que era mejorar las características de los materiales, ya, desde el punto de vista de eficiencia energética. La parte de gestión energética en grandes consumidores, que eso va a incluir obviamente las industrias, ya, de todo lo que está asociado, el etiquetado energético de edificaciones, que no solo van a ser viviendas, sino que también van a ser edificios públicos o privados, la de mayor envergadura. Que para eso no va a ser la CES la certificación responsable, porque esto como tal es una certificación, no una calificación, que difiere de lo que es la CEP, que es literalmente una calificación, es como ponerle una nota a la vivienda en función de las características que tiene. La certificación no hace eso, sino que certifica que cumple con ciertos estándares, como un checklist, y digo, perfecto, cumple con esto. Mientras que la calificación tiene un checklist y me dice, esta es la categoría de la que en base a lo establecido como mínimo en la ley. Profe, entonces hay que tener las dos. ¿Es necesario tener las dos? Para las viviendas, por ley, va a ser obligatoria solamente la CEP, que es la que existe actualmente. Para los edificios no te va a funcionar, o sea, edificios me refiero a oficina, otros usos que no sean viviendas, la CES no va a cumplir el objetivo. Si bien hay un camino bastante avanzado con este tipo de certificación, si se conoce en Chile, se va a implementar otra, que va a ser una certificación, que es distinta que, perdón, una calificación, que es distinta que la certificación. Todavía no entra en vigencia, entonces todavía tampoco se aprueba cuál va a ser el proceso que se va a llevar a cabo, pero tiene otro nombre, que no es la CES, o sea, la CES. Ya. Y lo último son los estándares de eficiencia para vehículos, que este fue el que se aprobó hace poquito, hace como un mes y medio aproximadamente. Hubo una actualización de la ley y fue publicada en el Diario Oficial. Yo te estaré seguro a los edificios anteriores, a los no, la ley entra en vigencia desde que se aprueba. Todo lo que está antes se sacó, se aprobó. Tú puedes mejorar, lo puedes buscar, pero ya la mayoría de las certificaciones de hecho funcionan en edificios nuevos, porque tú puedes mejorar desde un comienzo. Obviamente tú igual puedes mejorar las condiciones de cualquier edificación sin obtener una certificación de por medio, pero tú ya tienes el conocimiento para mejorar lo que está pasando dentro de ella sin mayores problemas en el proceso constructivo. Pero eso también es una buena pregunta, porque la ley tiene la obligatoriedad de implementarse desde el momento que se publica en el Diario Oficial. Y eso no ha pasado. La ley está publicada, pero no lo que está relacionado directamente a lo que es las certificaciones. Hay un tema, por ejemplo, con la CEP y con la certificación que va, o la calificación que va a funcionar para edificios públicos o edificios de otro uso que no sean habitacionales, que no entra en vigencia inmediatamente, como pasó con esto de que tenemos que colocar el patente a la otra. Saben que se aprueba la ley, se publica y hay un periodo de prueba o de implementación.
según lo que se había establecido, la idea era que esto estuviera ahora en marcha. Entonces, todos los proyectos que las empresas o las inmobiliarias tenían pensado, que sean constructoras inmobiliarias, ya tenían que pensarlas con que cumpla con los estándares que están establecidos en la ley desde el punto de vista de eficiencia energética. De estos 4 puntos, como les comentaba, nosotros nos vamos a centrar netamente en lo que está asociado a la construcción. Ya, no nos podemos meter en los demás rubros porque primero no son nuestra área. Sí afectan a nuestro proyecto, sí, pero donde nosotros podemos intervenir es directamente en lograr esto, que va a ser el etiquetado energético y que cumple con lo que está establecido, o en su defecto que podamos mejorarlo en base a lo que está implementado. ¿Ya? Entonces, estos son los 4 puntos en los que está enfocado la ley. Desde la parte de cada punto de estos, lo que establece la ley es que el Estado tiene que hacerse responsable y plantear un plan de trabajo a largo plazo en el cual se vayan estableciendo las mejoras que se puedan identificar para que en el 2050 las emisiones puedan disminuir entre un 8 y un 10% respecto a lo que se tiene en día. Eso es lo que se busca. Y para eso entramos con estos diferentes puntos. Ahora, acá yo les coloqué todo lo que está como asociado a la ley, ¿ya? Está la gestión de energía, los estándares para eficiencia para vehículos. Esto es parte de lo que se aprobó ahora. Ahora viene la parte que está asociada a la calificación energética, que afecta a inmobiliarias y viviendas. Y también viene como parte de este como ley la interoperabilidad para vehículos eléctricos, o sea, hacer cada día más viable y también poder optar a diferentes beneficios asociados a todo lo que tenemos acá. Ahora, nos van a obligar a hacer sí. A largo plazo vamos a terminar obligados a hacer muchas cosas. Esta diapositiva no la subió, la voy a subir ahora, se me olvidó. Y aquí, chiquillos, voy a ver hasta lo que alcance hoy día y lo que alcanza a ver es lo que vamos a ver en la prueba, por si acaso. ¿Ya? Porque lo voy a subir entera la diapo, pero creo que no alcanzo a verlo en los 20 minutos. ¿Ya? Como les dije, la parte que nos afecta a nosotros va a estar enfocada en este punto, que es la calificación energética, que va a funcionar tanto en viviendas como en edificaciones de mayor envergadura. Cuando digo viviendas, también incluye los edificios de uso habitacional. ¿Ya? Por si acaso, incluye los departamentos. Lo que no incluye son oficinas, bodegas, comercios. Ya todo eso entra dentro de lo que es la CES, que es la calificación de edificios. Acá esta parte me interesa bastante. ¿Cómo va a impactar la ley en las nuevas viviendas en Chile? Como les comenté, el objetivo que tenía esto era que se aprobara la ley, que se aprobó finalmente, y se establecieron nuevas obligaciones para las constructoras. Y esto tenganlo en consideración porque son ustedes los que van a estar trabajando en las constructoras en el momento que esto ya sea obligatorio, ya directamente como profesionales. Toda vivienda nueva construida posterior a la entrada en vigencia de la ley debe contar obligatoriamente con una certificación energética de viviendas, la cual debe ser incluida en toda publicidad de venta. ¿A qué va esto? Va a ser obligatorio y va a ser requisito para que usted obtenga la recepción final o posterior a la recepción final usted pueda hacer venta de viviendas, contar con la certificación. Sea una E, que es lo mínimo que establece la ley, o sea una A, tiene que estar publicado y las personas que compren las edificaciones van a ser chiquillos obligatorios y tienen que estar, y esto es importante, tienen que estar incluidos en la publicidad de venta. No sé si les ha tocado, acá, no sé si les ha tocado comprar o ver, no sé si comprar, pero ver alguna publicidad donde esté que la vivienda cumple con una cierta calificación o cierta certificación. Ya, pues la aprobación de la ley eso va a ser obligatorio. Usted va a ir a comprar el departamento, va a ir a comprar la casa, siempre y cuando sea nueva, ojo con esto, ya, chiquillos, pongan atención porque después es lo mismo que van a tener que responder esto mismo en la prueba. Ya, siempre y cuando la vivienda sea nueva, y eso tenganlo en consideración, tiene que contar con su certificado sí o sí. No va a ser, chiquillos, y acá este es un punto importante,
que si yo construyo mi casa, no tengo la obligatoriedad de hacerlo. Es solamente para las viviendas que estén destinadas a la venta. Si yo soy una constructora o soy una inmobiliaria, tengo que vender el producto con su certificación. Profe, disculpe. Diga. Esa ley está aprobada en el 2021, ¿verdad? Sí, pero todavía no entra en vigencia la parte de las construcciones. O sea, eso no es obligatorio lo que está diciendo ¿Hoy? hasta ahora. No, todavía no. Se supone que lo que la ley buscaba era que entrara en vigencia en 2023. Y había establecido un plazo para el primer semestre del 2023. Por temas legales que todos conocemos y diversos problemas, se corrió para ahora, para el primer semestre del 2024. Estamos en el primer semestre del 2024 y aún no pasa nada. Entonces, lo más probable es que si no es el segundo semestre, ya sea el próximo año. Como se aprobó finalmente con la parte de el segundo punto que vimos de los vehículos, que se aprobó recién en febrero de este año. Probablemente el primer trimestre del 2025 ya se va a entrar en vigencia la ley y de ahí en adelante todas las construcciones que sean destinadas a la venta tienen que cumplir con la certificación. Cumplir con la certificación implica que tienen que cumplir con el mínimo que establece la normativa. Ya, porque hay un mínimo que está en la ordenanza, que establece como el peldaño en el que me tengo que parar para ahí poder avanzar. ¿Ya? Diga. Es que ahí tú no vendes un producto como tal, como una casa en una posición establecida. No es como que le vendes los materiales de la casa. Al final tú no vendes el producto casa para la gente. Está como Enfocada en enfocado a conjunto de nacionales. aunque sea vivienda, porque por ejemplo tú puedes construir casas y venderlas. Sí. Ese es como el foco de todas las viviendas que se venden en el mercado. No, obviamente, si yo me hago una casa al lado de mi casa y la quiero vender, no es el foco de la ley, sino que el foco de la ley es que efectivamente edificios nuevos, viviendas que están relacionadas directamente a constructoras inmobiliarias, cumplan con lo mínimo establecido. ¿Ya? La etiqueta y el informe debe ser entregada al momento de venta de la propiedad. Usted, como dueño de una vivienda certificada, es dueño de su etiqueta. ¿Ya? El otro día me habían preguntado cuántos años de vigencia tenía. Son 10 años de vigencia, por si acaso, de la certificación. La certificación tiene una vigencia de 10 años, porque es lo que se estima que va a ser la vida útil de los materiales en su máximo como nivel. Y luego de eso ya no te certifica que cumpla con lo que se evalúa en ese minuto. Pero, usted cuando sacó su certificación, cuando se hace la CEP, la calificación que tiene usted. La CEP como el proceso de... No es del certificador, no es de la persona que certifica, sino que la certificación de la vivienda. Si yo coloco una calificación, o sea, no la coloco, evalúo todo el cuento, la vivienda obtiene una letra, esa letra va a ser válida, o te puedo asegurar que va a estar dentro de ese rango por un plazo de 10 años. Ya de ahí en adelante no hay ninguna certeza, porque también tienes que considerar el uso que tú le diste a la vivienda, cómo lo mantuviste. Hay muchos factores involucrados para ver si es que se mantiene o no ese rango en el que se mueve. Profe, por ejemplo, ya pasaron los 10 años que ya empieza la vivienda de empezar a caer. Obviamente se pierde la certificación, como dice usted. Sí, no solamente se pierde, sino que no te puedo asegurar que la casa sea. Claro, si tú la quieres vender, no tienes ninguna certeza de que. Por eso, al momento si yo, por ejemplo, me construyo una casa para mí, yo conseguí la certificación y la quiero vender después, no sé, el año 11 o 12 de la construir, tengo que volver a hacerle mejoras, volver a obtener la certificación para poder venderla. Ya, no se puede hacer eso con la CEP. La CEP actualmente solo funciona para edificaciones nuevas. No te sirve para viviendas que tengan más de 5 años. No, pero una vez en vigencia ya, por ejemplo. Esto por eso te digo, ya. Si tú la quieres vender como posterior, Está en vigencia, ¿cierto? Pero de certificación. la mantuviste de pasar los 10 años y. Claro, y la quiero volver a vender. Ya, pero es que la CEP como tal solo se aplica a viviendas nuevas. O que no tengan una vigencia, te iba a decir, como que no existan hace más de 5 años. Ese es el plazo desde que se construyó. Porque en teoría no puedes certificar algo que tiene más de un cierto plazo. No te puedo asegurar porque tú me puedes cambiar, por ejemplo, los aislantes, o puedes cambiar los ciertos materiales, pero aún así no te puedo asegurar las condiciones de todos los demás materiales que ya existen dentro de la vivienda. Por eso que se trabaja, tú puedes aplicar la CEP a una vivienda nueva o que su vida no sea de más de 5 años. Esos son los requisitos que establecen. Lo renovable. ¿Ah? Sí. Es que no es como que tú digas la mejoro. Tú lo que sí puedes hacer, obviamente, si manejas el cálculo, le puedes asegurar a la persona que tú como profesional evaluaste la vivienda, evaluaste las condiciones y estimas que la vivienda sigue cumpliendo con lo que te salió en la certificación en un comienzo, porque lo calculaste, lo viste, etc. Pero ya obtener la certificación como tal no se puede.
Por lo menos no esta. ¿Y su garantía cuántos años son? Sí. ¿Ah? ¿La garantía cuántos años son? Las garantías de que del proceso 10 años. ¿Cuántos días? 10. Sí. Después de eso ya no te puedo garantizar que la vivienda cumpla con lo que se estableció en los estándares. La etiqueta... Después de eso se puede volver como actualizar. No, eso es lo que decía. La SEP solo te permite implementar las viviendas que sean viviendas nuevas o que no tengan más de 5 años. O sea, por ejemplo, puede que entre en vigencia, porque estoy hablando que por lo menos al 2016, que eso fue hace unos 8 años atrás, no se pensaba en certificar viviendas que tuvieran más de una cierta cantidad de años. Porque no te puedo asegurar la calidad o las condiciones que se encuentran en los otros materiales. Yo quizás te puedo asegurar el aislante, que el material en su máximo esplendor va a tener estas características, pero ya después de 10 años tendríamos que casi que hacer el ensayo cada elemento para ver si cumple o no con lo que me ofrecían. O sea, ya se pone más complejo. Respecto a la etiqueta, que la etiqueta es literalmente una hojita donde viene toda la información de la vivienda con todo el estudio, que se la puede colocar en la puerta de su casa, tiene una hermosa letra. Ya, será requisito para la recepción municipal, o sea, después de que la vivienda ya está construida, antes de que usted reciba la recepción final, tiene que contar con la certificación. Por ende, ahí va a cambiar el proceso porque para tener actualmente la calificación energética se necesita la recepción final. Por ende, ahora establece que tiene que estar construida la vivienda. Que la persona que va a hacerte la calificación tiene que ir a verla y ver que se cumple con lo que se estableció dentro del proceso. Profesora, o sea, primero se entrega la certificación y después la SEP da la calificación. No, todo lo mismo. Mira, lo que pasa es que la SEP como certificación consta de dos partes. Una, tú puedes hacer una precalificación, que sería analizar las condiciones de tu proyecto como en documento. Imagínate, tienes los planos, tienes las especificaciones técnicas, pero no tienes el dato concreto. No está construido. Pues antes del proceso de construcción. Necesitas solamente tener el permiso de edificación para poder hacer la precalificación. Con la precalificación, que es como lo que yo te aseguro antes de que se construya, tú puedes hacer mejoras y hacer cambios que se pueden evaluar después en la calificación. Ese es el certificado final. Ese es el que te queda definitivo. Entonces, actualmente, con lo que existe actualmente en la SEP, yo necesito la recepción final para hacerte el proceso de calificación. Ya obtener en este caso como el certificado que tiene tu letra. Pero para las viviendas que van a ser viviendas nuevas, después de que se apruebe la ley, tú para obtener la recepción final vas a necesitar esto. Va a ser un requisito. Por ende, todo proyecto que tú quieras que se apruebe tiene que tener la certificación para cada vivienda o cada departamento que tenga dentro. Ahí depende del proyecto, si te lo están pidiendo esa... Va a ser ley, va a ser obligatorio para todo proyecto que tú quieras vender como inmobiliaria, como constructora, que cuente con esto. Profe, entonces las casas deberían ser del 2021 para adelante. Mira, se estableció desde que entra en vigencia el apartado que está asociado a esta ley, todavía no entra en vigencia. Entonces, en el momento que entre en vigencia, de ahí en adelante, todos los permisos de edificación que se emitan y con posteriores recepciones finales tienen que contar con su SEP. Por eso yo les decía que en sí es un muy buen negocio para la gente que conoce el tema y que se va a meter dentro del rubro, porque todos los proyectos van a tener que tener certificaciones y no son procesos tan rápidos. Hay gente que te vende programas que te hacen todo de una, que lo coloca acá, que lo presta con el PIB, te lo coloca en tu proyecto, pero eso también sale a cambiar. Ya es bastante caro que te lo haga un programa versus que tú lo puedas hacer en función del tiempo que te vas a demorar. Este punto es importante, que es que solo un calificador energético registrado en el MIMBU tiene la facultad de realizar el proceso de certificación, ya, o de calificación en este caso. No puede ser cualquiera, no puede venir alguien a vender el aire. En la página de la calificación energética está el listado de todos los calificadores certificados que cuentan con permiso del MIMBU, y por ende pueden entrar a la plataforma y pueden hacer todo lo correspondiente. Entonces ustedes se meten ahí en el listado y pueden buscar por región, filtran por nombre, por profesión, por lo que ustedes quieran. Tienen ahí. Actualmente hay, el otro día lo revisé, si mal no recuerdo, es como 800 personas que están dentro del listado. No es tanto si lo piensas que llevan más de 15 años tratando de incluir gente dentro del proceso, de gente que se especialice en... O sea, gente que ya tiene su calificación energética. Y ya cuentan con ya son certificadores, calificadores. Sí. Se certifica y en esa página. Sí, tú en el momento que apruebas el curso, que son los evaluadores. ¿Les voy a mostrarlo? Ya. Acá está la página de la calificación energética. Ya. Y acá en la sección de evaluadores le aparece el listado de evaluadores.
donde ustedes pueden buscar dependiendo de la gente que ustedes están buscando en alguna región. Actualmente hay 856 registros, o sea, hay 856 profesionales a lo largo de todo Chile que cuentan con la calificación. En este caso, son evaluadores externos para poder certificarse. Acá en el grupo, si mal no recuerdo, Juan, el director de escuela, sí, Juan Molina, también es calificador. En algún momento yo lo busqué. Y ahí estoy. Dale. ¿Ah? Búsqueme a mí. Ahí califico bien, obviamente. ¿Cómo se? Lo último, y con esto vamos a cerrar la parte llegó justo cuando ya de la prueba. Ya les voy a subir igual la diapo, lo que viene después lo vamos a ver juntos porque es parte de lo que mide la SEP, lo que hace, cómo la vamos a implementar, pero la prueba va a llegar hasta esta diapo. ¿Ya? ¿Qué beneficios tienen para las edificaciones acceder a créditos hipotecarios, como comentaba adelante, que fue lo que me decía acá que ellos podían, dentro de su propuesta, darle un valor agregado que puede hacer que la gente postule a créditos que tienen tasas más bajas? Que aquí yo les coloqué como todos los puntos que son favorables de tener obviamente lo que es la SEP. Acceder a créditos hipotecarios, que en este caso yo lo estoy investigando, encontré dos, que son el del Banco Estado y el de el... Creo que son Santander. No, Santander creo que... Ya. Aparecen como créditos verdes o créditos que están asociados a la eficiencia. Y acá establece, miren, para las viviendas que cuenten con una calificación de eficiencia energética de letra D o superior, o sea, D, A, B o C. Eso implica que están sobre lo que establece la normativa de la ordenanza, por si acaso. También tiene como beneficio que todas las viviendas que cuentan con certificaciones o calificaciones, en este caso, dentro de la SEP, están sobre lo mínimo que establece la ordenanza, se pueden validar puntos para el concepto de eficiencia energética, que es un subsidio que entregan para el proceso, que obviamente con eso pueden mejorar las condiciones dentro de la vivienda, y en algunos casos incluso pagan la asistencia para hacer la certificación. A que ustedes le paguen a un profesional, si es que no, o sea, se paguen entre ustedes, si son ustedes profesionales del proyecto, ya, pero que se pague el servicio de hacer la certificación. Para los proyectos de 49, el CEPIO paga asistencia térmica para calificar la vivienda, o sea, les paga a ustedes un monto para que ustedes le paguen a un calificador, a un evaluador, y les pueda colocar su calificación. Y por último, obviamente, lo aumentan el valor de venta, que aunque no lo crean, están vendiendo algo que es mucho mejor que otra cosa. Entonces eso también le da un valor agregado. Ya, no tan solo porque lo estemos diciendo nosotros, sino que porque todos van a contar con estas certificaciones. Vamos a estar hablando todo el mismo lenguaje. Ya, es como cuando uno, insisto, va a comprar un electrodoméstico y busca el que tenga la letra más baja porque sabe que va a ahorrar. Con las casas se busca lo mismo. No solo casas, sino que toda vivienda ustedes puedan habitar. Ya. Esto ténganlo en consideración porque va a ser un punto clave. Ya, al momento de que ustedes, si quieren vender algo, sepan para qué sirve. O sea, obviamente hablamos de que mejoran las condiciones de vida de las personas, ahorramos dinero, ya, pero también hay otros beneficios asociados a la parte económica, monetaria ya más directa. Ya, hasta acá va a entrar la prueba, para que lo tengan en consideración. Voy a subir la diapo completa, me faltaron como 3 o 4 diapos que eran de la SEP, que les explica como a qué nivel llega, que eso no lo voy a valorar en la prueba, pero está bueno que lo miren, porque después de la evaluación vamos a empezar con lo que establece la ordenanza, las diferentes normativas, y vamos a ver cómo podríamos nosotros acceder a las diferentes calificaciones y certificaciones. Profe, ¿por qué a veces los legisladores sale ese símbolo también del A, B, C, D?